Golpes en la cabeza. ¿Qué niño no se ha caído 50 veces y se ha golpeado todas las partes de su cuerpo? Pero la cabeza siempre nos da un poquito más de miedo. En este vídeo vamos a ver las cosas que son normales y las que no lo son, cuándo hay que vigilar al niño y llevarlo a urgencias. Así que quédate conmigo para repasar todas las cosas que pueden ser importantes en esta situación, pero antes suscríbete y dale like. ¿Qué cosas son normales si te acabas de golpear la cabeza? 1. Que el niño esté asustado y llorando. 2. Que le duela, porque se acaba de golpear. 3. Que tenga algún vómito. Algún vómito y sobre todo si es nada más darse el golpe. Por el estado este de susto, de berrinche, de que se pueda marear un poquillo. Puede ser normal. Y 4 es que tenga amnesia, es decir, que no recuerde ese momento del golpe. Esto puede ser normal. También del susto y del disgusto que se coge, puede ser que ese momento no lo recuerde. Y esto entraría dentro de la normalidad. Que no sería normal. No sería normal tener varios vómitos. Tener varios vómitos y sobre todo que empiecen pasado un rato de haberse dado un golpe. Que tenga un comportamiento anormal, es decir, el niño camina raro, o no coordina, o dice cosas raras, o tiene demasiado sueño, o está demasiado irritable, que pierda el conocimiento y que le salga líquido tanto de la nariz como del oído. Esto no sería normal. Una conmoción cerebral sería un estado transitorio en el cual el niño después de darse un golpe se queda como mareado, que incluso le cuesta un poquito responder a estímulos, se queda más lento y es algo transitorio por el estado ese de conmoción después del golpe y no tiene por qué implicar nada más grave. Ahora bien, nosotros ¿cómo diferenciamos a aquellos niños que se pueden ir a su casa, a aquellos que los queremos que se queden para vigilar, aquellos que hay que hacerles una prueba de imagen rápido para ver si hay alguna lesión dentro de la cabeza? Clasificamos los factores de riesgo en tres. Uno son los leves, que son la mayoría de golpes van a ser leves. Luego tenemos los factores de riesgo intermedio, que estos quieren decir que no es leve, tampoco es grave como para hacerle un TAC o para dejarlo ingresado, pero sí como para vigilar. Si tengo un factor de riesgo intermedio, habría que consultar para ver que todo lo demás está bien y seguramente se quedaría en observación para ver un ratillo la evolución que tenga. Y finalmente los factores de riesgo alto, que estos directamente te están diciendo que muy seguramente hay un daño dentro de la cabeza y por tanto en este caso ya se hacen y pruebas de imagen y todo lo que sea necesario. Los factores de riesgo intermedio los vamos a dividir en dos grupos, ya sea para menores de 2 años o mayores de 2 años. En los factores de riesgo intermedio vamos a ver dos grupos diferentes, los menores de 2 años y los mayores de 2 años. Para los mayores de 2 años vamos a considerar que tiene factor de riesgo intermedio si ha perdido el conocimiento, si está vomitando, si se comporta raro, si se queja de mucho dolor de cabeza o si tiene un mecanismo de riesgo, lo que es el golpe en sí. Hace referencia a que el golpe en sí, por las características que ha tenido, ya lo hacen un golpe de más riesgo que otros, que ahora después os los voy a explicar. Para los menores de 2 años, además de estos que hemos dicho, se añadiría el tener un chichón que no sea frontal y que sea grande. Es decir, si tenemos un chichoncillo pequeñito aquí, no me preocuparía tanto, pero si tenemos una bola por aquí detrás, eso ya me preocuparía un poco más, ¿vale? Esto sí que sería para vigilar al niño. En cuanto a los mecanismos de riesgo del golpe en sí, vamos a tener básicamente 5 factores de riesgo. Uno va a ser la altura. La altura que nos preocuparía sería que se cayese de más de 1,5 metros de altura o de más de 1 metro en caso de que tenga menos de 2 años. Que el golpe haya sido con un objeto contundente, es decir, no es lo mismo que desde su propia altura se caiga y se dé contra el suelo, a que, imaginaros, le cojan y le den con un bate de béisbol en la cabeza. Obviamente esto es mucho más contundente y mucho más fuerte que se caiga desde su propia altura y se dé contra el suelo. Que la caída o el golpe no hayan sido vistos, con lo cual no sabemos exactamente cómo ha sido ese golpe, si se ha caído de muy alto, si se ha dado contra algo muy duro, si se ha desmayado, no lo sabemos porque no lo hemos visto. Que haya sido
en una zambullida, es decir, que se ha caído o se ha tirado a una piscina y se ha golpeado la cabeza. Y por último, que sea un atropello tanto a pie como en bici en el que no llevaba casco. Todos estos mecanismos de riesgo y los factores de riesgo intermedio que he comentado antes harían que el niño fuese candidato a valorarse y a vigilarlo unas horas para ver la evolución que tiene, que seguramente y lo más frecuente es que esté todo bien y se pueda ir a casa, pero sí que habría indicación de vigilarlo. En cuanto a los vómitos, os repito que tenga 1 o 2 vómitos al inicio puede entrar dentro de lo normal. Me preocuparía que fuesen varios vómitos y que encima empezasen 1 hora después de haberse dado el golpe. Por último, os comento los factores de riesgo alto, que son muy poco frecuentes y que serían muy obvios, pero por si acaso. Tendríamos el hecho de que se note que al tocar se note una fractura obvia en la cabeza, el hecho de que tenga síntomas de alteración neurológica evidentes, que el niño se vaya de lado, que tenga una pupila más grande que otra, que no esté coordinándose bien, que presente convulsiones o que presente la fontanela tensa. La fontanela es el huequecito este que tienen los bebés aquí, que la mollera, que se dice muchas veces, eso que en vez de pasar el dedito y estar para abajo, que estuviese abombado. Generalmente, si ha habido un daño dentro de la cabeza, se suele ver dentro de las primeras 6 horas después del golpe. Solemos decir que lo vigiléis durante 24 horas, no estar encima, pero simplemente saber que si aparece algún comportamiento raro en el primer día, pues habría que consultar, pero lo más normal es que si hay algo de verdad, aparezcan las 6 primeras horas desde que se da el golpe, con lo cual después de este tiempo ya nos podemos quedar mucho más tranquilos. Y ahora suscribiros para seguir aprendiendo más cosas que pueden ayudar a vuestro hijo. Hasta la próxima.